Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bueno, disculpen por la tardanza. No tuvimos la mejor noticia con el equipo que participo yo en La Plata con las transmisiones deportivas y nuestro programa de radio. Hemos perdido a un compañero y bueno, acá estamos despidiéndolo. Ahora vamos a estar seguramente en contacto con Jorge, que está en la cancha del Club Belgrano. Ayer hubo básquet en el Club San Martín. Marquito Favotti me está acompañando desde los controles y bueno, vamos a tratar de hacer un ratito el programa de cortita y al pie. Y el lunes vamos a estar sorteando la camiseta de Joaquín, y también ya vamos a tener otra, sí, que nos regalaron para sortear en el programa, y ya vamos a estar hablando de eso también. Así que bueno, en un ratito lo vamos a estar llamando de nuevo a Jorge. Mientras tanto, yo te cuento que tengo en mis manos la programación de los partidos del Club San Martín y las tablas de posiciones de lo que tiene que ver con el Club San Martín, que lo preparó todo muy bien, en este caso Maximiliano López. En este momento, en el grupo A, la tabla de posiciones, Villa del Sol, jugó 3 partidos, ganó 2 y perdió 1. El Patio ganó los 2 que jugó. Autoservicio Leo Ariel ganó 1 y perdió 1. Litoral Neumáticos ganó 1 y perdió 1. Y Vázquez Champán perdió los 3 partidos. Los primeros 2 van a estar clasificando a la próxima zona, y 2 de los mejores terceros. En el grupo B, el Timao jugó 3 partidos y ganó 2. Lo mismo que Agustín Argüello. Ayer en un gran partido el Timao le ganó a Deportivo Argüello. El Rejunte jugó 2 partidos, ganó 1 y perdió 1. Y Cremolati perdió los dos partidos. En el grupo B, La Peña ganó los 2 partidos que jugó. Veterinaria Bordeles ganó 1 y perdió 1. Nakama ganó 1 y perdió 2, ya jugó 3 partidos. Los Porteñitos ganó 1 y perdió 1. Y Almobodi jugó solamente un partido y perdió el mismo. En la noche de hoy, dentro de un ratito nada más, van a estar jugando los Porteñitos frente a La Peña y Vázquez Champán frente a Villa del Sol. El domingo 29, el Patio va a estar jugando frente al Litoral Neumáticos. 22:30 el Rejunte frente al Depor. El lunes 30, Nakame va a estar jugando contra Almoví y Litoral Neumáticos frente a Leo Ariel. Esto es viernes, domingo y lunes. Ahí se corta y otra vez tendremos jueves, viernes, domingo y lunes. Jueves, viernes y domingo para estar completando lo que es las fechas del Club San Martín. Y con respecto a lo que tiene que ver con el Club Victoria, en este caso, el nocturno del Club Victoria tiene programado partidos para el próximo domingo, ¿sí? Y que son los siguientes. A partir de las 18:30, Barrio Porteño Deportivo Mario, Deportivo Las Flores, Deportivo Verón de Astrada, Juventud de Campo de Mayo, Paso Las Piedras y 11-14 Amigo de Titiro Argüello. Esto tiene que ver con los octavos de final ya del nocturno del Club Victoria. Separame, Marquito.
Marquitos, que ya lo estamos llamando a Jorge, que está en la cancha del Club Belgrano. Dale. Asegura tu auto en la segunda, donde lo primero sos vos. Hacé como Manu Ginóbili, confía en el Grupo Asegurador La Segunda. Superintendencia de Seguros de la Nación, órgano de control 0800-666-8400, www.ssn.gov.ar, número de inscripción 0317. Juan Pablo Robaina Agrimensor, mensuras urbanas y rurales, Castillo 841, celular 3774-500303. Vení al Mercado Práctico, todos los viernes de 8 a 12, en Plaza General Paz. Nuestros productores, artesanos y emprendedores te esperan con frutas y verduras de primera calidad, directos de la cosecha a tu mano. Apoyemos la economía local. Invita Municipalidad de Curuzú-Cuatiá. Hacia adelante. Galpón Sur. Toda una vida construyendo hogares. Galpón Sur en Doctor Pozzi 248, teléfono 3774-422128. BHG suma Digo, el mejor servicio de streaming de TV en vivo en todos tus dispositivos. Smart TV, celular, notebook. Planes desde 13.000 pesos. Llámanos al 3774-549698. Consultar bases y legales en bhg.com.ar. Supermercados El Buen Gusto, frutas y verduras frescas, la mejor variedad de fiambres y quesos, panificación propia. El Buen Gusto te da más. El Buen Gusto siempre conviene. Cuatro Hermanos, ahora en General Ramírez 858. Carnes, fiambres, lácteos y panificación. Delivery al 3774-516263. Flameando en el aire con los colores de tu pasión. Cortita y al pie. Bueno, indudablemente tenemos algún inconveniente con la llamada, en este caso que queremos hacer con Jorge, que él está en la cancha del Club Belgrano, porque ahí hay precisamente jornada en el torneo de los barrios. Tenemos noticias que tienen que ver a nivel nacional, porque rapidito vamos a contar que La Plata está convulsionada, ¿sí? Porque, claro, Medina se fue de Boca, pagó la cláusula de rescisión, 15 millones de dólares, y parece ser, todo parece indicar, le cuento a Marquitos Babotti, que está ahí en los controles y a toda la gente, que Cristian Medina va a terminar jugando el próximo año, por lo menos un año, en Estudiantes de La Plata. Así que vamos a ver qué es lo que sucede, pero la noticia en la ciudad de La Plata es que Cristian Medina, el jugador de Boca, estará jugando en Estudiantes de La Plata el próximo año. Recordemos que Estudiantes tiene, en este caso, una competencia más, que es la Copa más y nada menos, ¿no? Que la Copa Libertadores de América. Entonces, de esta manera, Estudiantes comienza a armar el plantel para la próxima temporada, donde va a estar jugando precisamente la Libertadores, que este año jugó, pero no con mucho suceso, porque recordemos que quedó eliminado y ni siquiera entró tercero para poder clasificar a la Sudamericana. En este caso, este año, lo que sí puede llegar a pasar es que el equipo conformado por Estudiantes sea bastante mejor que el del año pasado. Está tratando Verón de convencer a los socios de poder aceptar a un fondo que va a invertir en el club, y obviamente se tendrán que firmar un montón de papeles, pero aparentemente
como para buscar un poco de amistad, ¿sí? El fondo de inversión lo que pretende y lo que quiere es prestárselo a Medina, a Estudiantes de La Plata durante este año, para que la gente vaya viendo de qué es capaz el fondo. Otro de los jugadores que están buscados o que son buscados por Estudiantes, Rafael Santos Borré, bastante más difícil, ex River, y Lucas Alario, otro ex River, para jugar en la Copa Libertadores. En otro orden de cosas, y hablando de los equipos grandes del fútbol argentino, en River se sigue hablando de lo que puede ser el regreso de Martínez Cuarta, y Boca aparentemente que apretó el acelerador para que regrese al país. Está jugando en Bélgica Ayrton Costa, jugador que pasó por Platense, después pasó por Independiente y termina jugando este último año en el fútbol belga. Es muy probable que sea el segundo refuerzo, en este caso de Gago, porque recordemos que ya está el ex jugador de Colo-Colo presentado como refuerzo de Boca. Vamos a ver si puedo. Yo no sé si lo podré, si se escuchará, porque si lo llamo por WhatsApp se va a escuchar un poco mal, me parece, Marquito. Pero estoy teniendo algún problema con las líneas de teléfono. Vendemos y me quedo por interna, dale. En seguros de accidentes personales, hacé como Manu Ginóbili. Asegúrate en el grupo asegurador La Segunda. Confía en La Segunda, donde lo primero sos vos. Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400. www.ssn.gov.ar. Número de inscripción 0117. Juan Pablo Robaina Agrimensor, mensuras urbanas y rurales, Castillo 841, celular 3774-500303. Vení al Mercado Práctico, todos los viernes de 8 a 12, en Plaza General Paz. Nuestros productores, artesanos y emprendedores te esperan con frutas y verduras de primera calidad, directos de la cosecha a tu mano. Apoyemos la economía local. Invita Municipalidad de Curuzú Cuatiá. Hacia adelante. Galpón Sur. Toda una vida construyendo hogares. Galpón Sur en Dr. Pozzi 248, teléfono 3774-422128. BHG tiene un notición. Gracias a una alianza con DirecTV, hoy BHG suma Digo, el servicio de streaming que te permite ver TV en vivo y contenido on demand. Llama ahora al 3774-549698 y suma Digo con la promo bienvenida. 30% de descuento los primeros 6 meses. Supermercados El Buen Gusto, frutas y verduras frescas, la mejor variedad de fiambres y quesos, panificación propia. El Buen Gusto te da más. El Buen Gusto siempre conviene. 4 Hermanos, ahora en General Ramírez 858. Carnes, fiambres, lácteos y panificación. Delivery al 3774-516263. Cortita y al pie. Bueno, en el Gigante de los Barrios, hoy a partir de las 21, gracias por Jorge que me está enviando la información, Defensores de Rana Castillo, Defensor de Abuela Justina, eso es hoy a partir de las 9 de la noche, el Mineiro Fútbol Club de Colonia Libertad frente a Juveniles de Barrio Porteño, y Paso de las Niñas versus la Banda del Pueblo. Lo dicho, esto es la jornada de hoy para el Campeonato Gigante de los Barrios. El domingo tenemos en el Gigante de los Barrios otra vez, domingo 29 de diciembre, el Mineiro Juniors de Colonia Libertad, o sea, el otro equipo de Colonia Libertad, frente a Atlético Unión, Academia Jaguar Rincón, Juveniles de 200 Viviendas, Fenerbahce frente al Juventus de Sauce, Barrio 32 Vivienda frente al Don Bosco y Atlético Chupanqui, el Litoral Cal. Estos son los partidos del Gigante
Gigante de los Barrios el próximo domingo a las 18. Otra vez vamos a tener doble programación futbolística en los dos nocturnos, en el del Campeonato Gigante de los Barrios y en el nocturno del Victoria, que se van a estar jugando el primer partido del segundo grupo de 4 de octavos de final, y también vamos a tener una jornada en el Club San Martín de básquet, así que bastante movidito lo que tiene que ver con el deporte en nuestra ciudad. 38 minutos pasaron de las 20, nosotros estamos en Cortita y al Pie, de la mano de el amigo Marquitos Favotti, y bueno, como yo le contaba, pasando un momento complicado acá en la ciudad de La Plata con los amigos de la Redonda y del Superclásico por la pérdida de un compañero. Ya que yo le voy a hacer participar a uno que está conmigo acá, porque él habla de otro deporte, no habla ni de fútbol ni de básquet, pero habitualmente Pancho, hincha independiente, él habla de automovilismo. El automovilismo se terminó, ya no hay nada ya en el automovilismo. Creo que empieza de nuevo, no sé cuándo empieza de nuevo el automovilismo, pero sé que empieza acá en La Plata el automovilismo. Panchito, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Aldito? Buenas noches para vos, para todos. El 26 de enero, concretamente, arranca con el TC Mouras una nueva temporada. Ya después comenzarán el resto de las categorías y el 16 de febrero estará arrancando el turismo carretera en el Autódromo de Viedma. Ya el 2 de febrero también arranca el turismo pista, el 23 arranca el turismo nacional, pero bueno, ya el inicio de la actividad será el 26 de enero acá en el Autódromo de La Plata. Bueno, ¿y cómo ustedes que viven el automovilismo de cerca, le contamos a la gente con transmisiones, con mucha gente que los acompaña, obviamente, en cada una de las transmisiones que hacen en La Redonda? ¿Cómo viviste vos personalmente esta incursión, si se quiere, de Colapinto en la Fórmula 1? Yo tengo un sabor amargo con eso de Colapinto en la Fórmula 1, y te voy a decir antes lo que pienso yo. Porque lo contrataron para que no choque y chocó más que el otro. Pero anda más rápido que el otro, eso también es verdad. Y es parte del riesgo, o sea, es un piloto que corrió sus primeras 9 carreras. Obviamente lo llevaron para que no rompa el auto, pero Franco logró muchísimas cosas ya en sus primeras carreras, entonces se había ganado eso para ir y buscando los límites, y bueno, en el buscar los límites se encontró las paredes, pero bueno, son gajes del oficio que lo han pasado todos. Max Verstappen en sus primeros años, Max Verstappen es campeón del mundo, 4 veces campeón del mundo, y en sus primeras carreras rompía más autos de los que sumaba puntos. Y además, Franco sumó puntos en su segunda carrera, que eso no es habitual. Muy pocos pilotos de los que debutan logran sumar puntos en su debut, y más con un auto como el Williams, que es un auto del mitad del pelotón para atrás, de los últimos. Eso es otra cosa que te iba a que por ahí la gente, uno dice, bueno, un Williams, y uno se acuerda de los 9 campeonatos, o los Williams Renault peleando delante, pero desde el año 2000 para acá, el equipo Williams, poquito a poquito, año tras año, se fue yendo para el fondo. Bueno, en Williams corrió Reutemann en la famosa carrera donde le pusieron el cartelito famoso. Sí, pero ahí Williams también era un equipo de punta. Ahí Williams era uno de los equipos de punta, y que estaba en sus primeros años de éxito, y se estaba convirtiendo en lo que es el tercer equipo más ganador de la historia de la categoría. Pero desde el 97, más que del 2000, desde el 97, cuando dejan de tener los motores Renault oficiales, ahí Williams poquito a poquito, de a poquito, con algún resurgimiento esporádico, pero se fue yendo hacia el fondo. ¿Y qué tienen? ¿Qué siguen usando Renault o no? Mercedes desde el 2014. ¿Y por qué el Mercedes no funciona o no como funcionaba antes, digamos? Es que Mercedes es el impulsor campeón del mundo con McLaren. El tema está, vos tenés McLaren, el propio Mercedes, Aston Martin y Williams, con el mismo motor. Algunos tienen la misma caja de cambios, pero son 4 autos completamente distintos. Ah, mira. Entonces,
el mejor conjunto que aproveche el impulsor, que el impulsor Mercedes es uno de los mejores. Si no es el mejor, le pasa ahí muy cerquita. Es uno de los mejores, pero si el conjunto no está al 100%, es difícil de que el motor por sí solo compense lo que arrastre el resto de los problemas que tenga el auto. Por algo, el Williams es un auto del fondo, que de milagro andaba ahí entre el final de los lotes de sumar puntos, y el Aston Martin se cayó a pedazos después de lo que fue el inicio del año pasado, del 23, y McLaren dio vuelta completamente la situación. McLaren tenía un auto que no lo podían llevar derecho, que era muy lento a pesar del motor Mercedes, y este año terminó saliendo campeón del mundo. El trabajo que le hicieron. Claro, hay que trabajar y mucho, seguramente, en mucho de la aerodinámica y todas esas cosas. Muy bien, 43 minutos pasaron, sí, 43 minutos pasaron de las 20, vamos, vendemos y volvemos, ¿vale? Así que nada, es una pena, pero es lo que hay. En seguros de accidentes personales, hacé como Manu Ginóbili. Asegúrate en el grupo asegurador La Segunda. Confía en La Segunda, donde lo primero sos vos. Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400. www.ssn.gov.ar. Número de inscripción 0117. Juan Pablo Robaina Agrimensor, mensuras urbanas y rurales, Castillo 841, celular 3774-500303. Vení al Mercado Práctico, todos los viernes de 8 a 12, en Plaza General Paz. Nuestros productores, artesanos y emprendedores te esperan con frutas y verduras de primera calidad, directos de la cosecha a tu mano. Apoyemos la economía local. Invita Municipalidad de Curuzú Cuatiá. Hacia adelante. Galpón Sur, toda una vida construyendo hogares. Galpón Sur en Dr. Pozzi 248, teléfono 3774-422128. Supermercados El Buen Gusto, frutas y verduras frescas, la mejor variedad de fiambres y quesos, panificación propia. El Buen Gusto te da más. El Buen Gusto siempre conviene. BHG Suma Digo, el mejor servicio de streaming de TV en vivo en todos tus dispositivos. Smart TV, celular, notebook, planes desde 13.000 pesos. Llámanos al 3774-549698. Consultar bases y legales en bhg.com.ar. Cuatro Hermanos, ahora en General Ramírez 858. Carnes, fiambres, lácteos y panificación. Delivery al 3774-516263. Cortita y al pie. Bueno, seguimos en cortita y al pie, unos minutitos más, agradeciéndole obviamente a Marquito Favotti, que está del otro lado. Lamentablemente algo está sucediendo con los teléfonos, que no nos podemos estar comunicando con Jorge, que está ahí en el Club del Grano, pero bueno, ustedes tengan previsto y sepan que en un ratito nada más va a estar comenzando la jornada de este viernes allí en el Campeonato de los Barrios. Además, ya comenzó la jornada del básquetbol en el Club San Martín entre los Porteñitos y La Peña, y a última hora van a estar jugando básquet campal frente a Villa del Sol. Recordando que Villa del Sol y La Peña están buscando prácticamente ya la clasificación a la próxima ronda. Una vez más, comentamos y decimos que el domingo va a haber fútbol en la cancha del Club Belgrano, fútbol en la cancha del Club Victoria, y va a haber básquet en el Club San Martín. Domingo y lunes va a haber básquet en el Club San Martín. El domingo van a estar jugando el patio frente al Litoral Neumáticos. Recordemos que en el patio juega Damián Peruchena, para aquellos que lo quieran ver. Y a segunda hora va a estar jugando el Rejunte frente al Depor, que perdió ayer. Y en el Depor juega Agustín Insaurralde, último jugador campeón con el Club San Martín del torneo provincial de clubes. Va a estar jugando precisamente en el Depor. Recordándole a la gente que ve básquet habitualmente, que en los últimos años esto no se daba, porque el torneo federal comenzaba en enero
entonces los chicos que participan en el federal no jugaban el torneo comercial. Hoy, como todos están sin un entrenamiento fuerte, digamos, porque todavía no comenzaron las pretemporadas, están aprovechando para mover un poco el esqueleto y no perder tanto estado físico. Más allá de que también es cierto, Agustín, por lo que nos ha dicho, ha jugado su último torneo oficial en su carrera profesional, ha sido este que terminó hace poquito nada más con la consagración. Es una decisión tomada, lo dijo él, más allá de que es joven y todavía tiene mucho por delante, en lo que a deporte se refiere, no está con muchas ganas de entrenar de manera profesional, por lo menos eso es lo que dejó entrever, y el trabajo que tiene hoy no le permite viajar, y eso hace todo un poco más difícil para que pueda comprometerse a participar del torneo federal con el Club San Martín. Tengo entendido igualmente que lo van a estar conversando, pero bueno, de acuerdo a su palabra, me parece que está bastante complicada la situación como para convencerlo. También sé que en los próximos días, en los primeros días del año que viene, digamos, los primeros días del 2025, esto es información, los clubes clasificados al torneo federal tienen una reunión muy importante con el secretario de Deporte de la provincia para seguramente ultimar los detalles para ver si va a estar el sponsoreo para los equipos clasificados. Y bueno, San Martín como campeón está por ir a buscar precisamente ese sponsoreo de la provincia, que ha ayudado a lo que seguramente después hará el municipio, podrá participar del torneo federal. Recordemos que el año pasado no participó, no llegó la ayuda con esta nueva onda, digamos, a nivel nacional del no hay plata. Le agarró un poco de miedo a los muchachos y no apoyaron como apoyan siempre, más allá de que los clubes que tienen padrino político jugaron todo, ¿no? Hablo de Regata, San Martín, Comunicaciones y el mismísimo Colón de Corrientes, que tenía de presidente un ministro que ahora tuvo que renunciar este año por el caso Logan. Bueno, dicho esto, esperemos que este año sea más justa la provincia, y así como le da a los equipos que juegan la Liga Nacional, están jugando este año, le dé a los equipos que van a participar o que quieren participar del torneo federal de básquet. 51 minutos, hacemos la última, dale. Asegura tu auto en la segunda, donde lo primero sos vos. Hacé como Manu Ginóbili, confía en el Grupo Asegurador La Segunda. Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400. www.ssn.gov.ar. Número de inscripción 0317. Juan Pablo Robaina Agrimensor. Mensuras urbanas y rurales. Castillo 841. Celular 3774-500303. Vení al Mercado Práctico, todos los viernes de 8 a 12, en Plaza General Paz. Nuestros productores, artesanos y emprendedores te esperan con frutas y verduras de primera calidad, directos de la cosecha a tu mano. Apoyemos la economía local. Invita Municipalidad de Curuzú Cuatiá. Hacia adelante. Galpón Sur. Toda una vida construyendo hogares. Galpón Sur en Dr. Pozzi 248, teléfono 3774-422128. Supermercados El Buen Gusto, frutas y verduras frescas, la mejor variedad de fiambres y quesos, panificación propia. El Buen Gusto te da más. El Buen Gusto siempre conviene.
BHG tiene una notición. Gracias a una alianza con DirecTV, hoy BHG suma Digo, el servicio de streaming que te permite ver TV en vivo y contenido on demand. Llama ahora al 3774 54 96 98 y suma Digo con la promo bienvenida. 30% de descuento los primeros 6 meses. Cuatro Hermanos, ahora en General Ramírez 858. Carnes, fiambres, lácteos y panificación. Delivery al 3774-516263. Cortita y al pie. Muy bien, seguimos aquí en Cortita y al pie, le vamos a dar los resultados, en este caso que nos están pasando del Club Victoria, desde del miércoles, que hubo fecha, porque el miércoles tuvimos los primeros octavos de final. En el primer partido de ida que se jugó el miércoles, el partido fue 2-2, entre Defensores del Litoral y Solo Fútbol. Los goles se los debo porque no los voy a poder leer. 0-0 el partido entre La Madrid y Deportivo Carcacha. 3-2 le ganó Deportivo Agustín Argüello a Juveniles de Villa Dolores. Y 1-0 ganó Paso de la Niña frente a Deportivo Joaquina en los partidos de ida de esos octavos de final del nocturno del Club Victoria. Hablando de nocturno, tenemos la programación para el Gigante de los Barrios para el próximo domingo. El Mineiro Junior, de Colonia Libertad frente a Atlético Unión. AKM Jaguar Rincón frente a Juveniles de 200 Viviendas. Fenerbahce frente al Juventus de Sauce. Y Barrio 32 de Vivienda frente a Don Bosco. Además, a última hora, Atlético Chupanqui frente al Litoral. El Litoral Cal. Estos son los partidos del Gigante de los Barrios del próximo domingo. En el nocturno del Club Victoria, el próximo domingo a partir de las 18:30, Barrio Porteño Deportivo Mario, Deportivo Las Flores frente a Deportivo Verón de Astrada, Juveniles de Campo de Mayo frente a Paso de las Niñas y 11-14 frente a los amigos de Chitilo Argüello. Estos son los partidos del próximo domingo. Entonces, en el nocturno del Club Victoria son 4 partidos por octavos de final del torneo organizado por el Club de la B Azulada. Bien, 5 minutitos para las 21. Le agradecemos a Marquito, te dimos la información deportiva de lo que va a pasar este fin de semana con el básquet y el fútbol de barrios, o como se dice habitualmente en los campeonatos comerciales. Nosotros el lunes vamos a volver a partir de las 20 con todos los resultados, todo lo que va a venir y con el gran sorteo de la camiseta. Un gran abrazo para todos y gracias por su complicidad. Chao. Somos payasos, nos ponemos la nariz. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos.